Buenas noches. En este capítulo hablaremos de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas. En Colombia hay unos 4 millones de indígenas, equivalente al 3,33% de la población total, donde encontramos que el 40% son menores de 15 años, el 73,65% se concentran en Cauca, Cesar, Córdoba y La Guajira, el 78,4% vive en zonas rurales, dejando al 21,6% en las ciudades. Esto fue establecido en el censo que realizó el DANE en el año 2005. Ahora bien, podemos partir de sus creencias, ya que para los pueblos indígenas la vida no tiene sentido sin territorio y la madre tierra, que es el corazón de su existencia y su cultura. Los datos que encontramos prenden las alarmas y contrastan en forma dramática con el imaginario social de los indígenas, dado que la realidad que se vive en estos resguardos no es contemplada por el resto de la sociedad. El DANE nos arroja cifras como 63% vive bajo la línea de la pobreza, el 47,6% bajo la línea de la miseria y el 28,6% de los adolescentes son analfabetas. Los resguardos de los pueblos indígenas y los territorios de las comunidades afrocolombianas se caracterizan por su carácter polifacético. Entre estos están reconocidos 710 resguardos que están localizados en 27 departamentos. Sin embargo, la carencia de tierras de buena calidad, el tratamiento marginal, la ausencia notoria de bienes públicos y factores culturales explican el desequilibrio de la población, la situación económica y, como consecuencia, nos da el desplazamiento forzado a las cabeceras municipales y a las grandes ciudades. En las siguientes imágenes podemos ver cómo la mayoría de los resguardos indígenas no cuentan con agua potable, viéndose obligados a trasladarse a otros territorios, explotando lo que la madre naturaleza les da, pero lamentablemente estos recursos se agotan y no es suficiente para su supervivencia. Este conflicto constriñe las relaciones de los pueblos indígenas desde todas las dimensiones, culturales, sociales, económicas y políticas. En este contexto, aun cuando existen normas especiales que protegen a estas comunidades, no siempre pueden disfrutar los bienes y servicios de sus territorios, porque carecen de herramientas inmediatas y control efectivo por parte del Estado. No obstante, los pueblos indígenas pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre y cuando éstas no sean contrarias a la Constitución y a las leyes que establece la República. Ahora bien, por otra parte, hablaremos de los grupos afrocolombianos, los cuales tienen rasgos culturales africanos que varían dependiendo de las características climáticas y geográficas del territorio que habitan y de la influencia de otros grupos humanos que ocupan el mismo espacio. Tenemos que el 10,62% de la población, es decir, 4,3 millones, se autorreconocen como afrodescendientes. Esto lo identificó el Censo de la Población del 2005. Lo realizó el DANE y este establece que viven concentrados en pocos departamentos, por ejemplo, Valle del Cauca, Cali, Buenaventura, Chocó, Nariño y Cauca. Esta es una de la población más heterogénea y diversa. Se encuentran campesinos, pescadores y mineros artesanales, todos ellos portadores de excelentes tradiciones y costumbres ancestrales, pero estos también deben tener la capacidad y deben rebuscarse cotidianamente el ingreso o sustento para poder vivir. Por lo anterior y teniendo en cuenta el desplazamiento forzado que sufren estas comunidades, se ven obligados a buscar mejores oportunidades laborales, educativas, de vivienda, económicas y de participación. Otros sectores del país, lo que explica que el 26,2% de la población caleña es afro. Aunque Colombia es uno de los países más ricos en recursos naturales y biodiversidad, es evidente la fragmentación y desigualdad que viven estas comunidades por estar alejadas del poder central y por las redes del clientelismo que desfavorecen la participación, inclusión y transparencia de las políticas públicas que se implementan para mejorar las condiciones de vida. El país tiene muchos avances en leyes sobre afrocolombianos, aunque este está un poco quedada en la implementación de las mismas. Es el caso de la discriminación y el racismo.
Un niño negro discriminado es algo que no podemos resarcir porque la sociedad juzga y daña tanto que su integridad se van degradando sus raíces y las van llevando a la desaparición. Aunque todos estos territorios y todas estas comunidades son muy fuertes, el tema de la desigualdad y el rechazo de parte de la capital se siente tan profunda que probablemente y seguramente cuando el DANE haga un nuevo censo, va a encontrar estas mismas comunidades, unas más fortalecidas y otras en decaimiento. Bien, la pregunta es, ¿esto es lo que queremos para nuestro país?